¿Cómo andamos? Continuamos con nuestro tutorial sobre técnicas activas de aprendizaje. Otro de los capítulos que forman parte de los ejes temáticos para el concurso público de oposición nivel 1. Estas técnicas activas del aprendizaje del módulo 1 se estudia de la siguiente manera. Vamos a la parte del índice para la tabla de contenido para mostrarles cómo se clasifica, cuál es la composición, la estructura del material. Siempre es importante familiarizarnos con nuestro documento. En esta ocasión entonces pueden ustedes apreciar que está dividido en dos partes grandes. Primeramente la parte general, como ustedes pueden apreciar aquí, y por otro lado la parte específica. Solamente la parte general es lo que incluiría el estudio de este material para el concurso. Serían las estrategias de aprendizaje, las técnicas de aprendizaje, la clasificación y finalidad de las estrategias de aprendizaje y el rol del docente ante las estrategias didácticas. Ahora, la parte específica, solamente a modo de conocimiento, incluye técnicas por área, por asignatura, en el área de ciencias sociales, de la educación artística, de las matemáticas, de las ciencias básicas, o sea, todas las áreas del currículum. Entonces, son técnicas específicas para determinadas áreas específicas, por lo tanto, eso les puede servir a la hora de planificar o a la hora de realizar su plan de clase para la parte de la prueba oral, por ejemplo. Pero en lo que respecta a la parte escrita, solamente sería la parte general. Bueno, rápidamente entonces vamos a la parte general, que yo aquí ya lo tengo marcadito. Las estrategias de aprendizaje. ¿Qué se entiende por estrategias de aprendizaje? Entonces, aquí está marcado, las estrategias de aprendizaje son el modo en que enseñamos a nuestros estudiantes, es decir, la forma de aprovechar al máximo sus posibilidades de una manera constructiva y eficiente. Está demostrado que las mismas juegan un papel muy importante en todo el proceso de enseñanza. Entonces, básicamente, las estrategias de aprendizaje constituye ese proceso mediante el cual se va interiorizando mejor los conocimientos y son guías de las acciones a seguir y nos ayudan a tomar una decisión consciente sobre el procedimiento que hay que utilizar. Pero ahora, se viene una parte. Siempre se confunden estrategias con las técnicas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las estrategias es un término más amplio, es un proceso. Es un proceso y las técnicas son básicamente los pasos específicos, mientras que la estrategia es el proceso por el cual el docente o el estudiante elige, observa, piensa y aplica esos procedimientos para conseguir un fin. Vamos a ver que, por otro lado, las técnicas de aprendizaje podemos compararlo. Hay un ejemplo aquí que voy a comentarle más tarde. Las técnicas son esas herramientas específicas, esos pasos específicos que podemos utilizar mediante esas herramientas que me sirve o me permite realizar esa estrategia mediante procedimientos concretos para cada una de ellas. Esto debe aplicarse conforme al objetivo, al contenido y a las características de los estudiantes. Tenemos un ejemplo que es muy clarificante aquí. La diferencia entre técnica y estrategia es muy sencilla. Por ejemplo, si pensamos en un equipo de fútbol, podemos ver a un equipo con un buen manejo de la pelota, ¿verdad? Allí está la técnica, el adecuado manejo el dominio, por ejemplo, de la pelota. Pero este equipo también necesita una estrategia de juego o jugada, es decir, posiciones, movimiento de los jugadores en defensa, ataque, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a defender, vamos a ir a la defensa, vamos a priorizar la defensa. Entonces, bueno, esa es la estrategia de juego. Por un lado dijimos que la técnica es el dominio de la pelota, el dominio del balón, y dijimos que la estrategia es, bueno, definir qué vamos a atacar, vamos a defender, en este caso queremos defender, bueno, entonces esa es nuestra estrategia de juego.
ambos se complementan, ¿verdad? Porque no me sirve de nada tener técnica sin una estrategia y viceversa. Entonces ahí está la pequeña diferencia. Voy a leer todo el párrafo para que se pueda interpretar mejor. Entonces, vuelvo a reiterar, si pensamos en un equipo de fútbol, podemos ver a un equipo con buen manejo de la pelota y ahí está la técnica. Pero este equipo también necesita una estrategia de juego o jugadas, es decir, posiciones, movimientos de los jugadores en defensa y ataque. Generalmente están definidas por el entrenador y se deben aplicar durante el juego. Si un jugador dejara de jugar y de entrenar por mucha estrategia y calidad que tenga, acabaría siendo un mal jugador. Ahora, la técnica sin la estrategia no funciona, pero tampoco podemos crear una estrategia efectiva si no tenemos un dominio de la técnica. Entonces, esta es la parte más clarificante para interpretar acerca de la diferencia entre estrategias y técnicas de aprendizaje. Está en la página 7, ustedes lo tienen en su material. Bueno. Después vamos a ir a la clasificación de las estrategias de acuerdo con su función cognitiva, o sea, solamente conforme a eso, a la función cognitiva. Entre las estrategias que cumplen funciones cognitivas encontramos, por ejemplo, la adquisición de la información que incluyen la observación, búsqueda de información con manejo de fuentes, selección de información, el repaso y la retención. Ahora, lo de la interpretación, entre las que se encuentra está la decodificación o la traducción, la aplicación de modelos para interpretar situaciones, el uso de analogías y metáforas. Están también las estrategias que incluye el análisis y el razonamiento, que aborda obviamente el análisis y comparación de modelos, el razonamiento y la realización de inferencias, investigación, solución de problemas. Están también las estrategias de comprensión y organización, que incluyen la comprensión del discurso oral y escrito, el establecimiento de relaciones conceptuales y la organización conceptual. Y por último tenemos las estrategias de comunicación, que desarrollan la expresión oral y escrita, al igual que la expresión a través de la información gráfica, numérica, icónica, entre otras. Bueno, para resumir, ¿cuáles son las estrategias de acuerdo a su función cognitiva? Son la adquisición de información, la de interpretación, las de análisis y razonamiento, la de comprensión y organización y las estrategias de comunicación. En total tenemos 5 estrategias de acuerdo a la función cognitiva. Pero así también tenemos otro tipo de estrategias que hacen referencia a, por ejemplo, y sus otras estrategias y sus finalidades. Esas estrategias son la recirculación. ¿Qué es la recirculación? La recirculación tiene como finalidad el repaso simple o el apoyo al repaso. O sea, supone un aprendizaje superficial y es empleada para conseguir un aprendizaje al pie de la letra. Se fundamenta en un aprendizaje memorístico asociativo basado en la práctica reiterada, recircular, repetir una y otra vez la información. Esta técnica resultaría útil para el aprendizaje de materiales que poseen escasa significatividad para el estudiante. El apoyo al repaso puede incluir tomar notas, copiar, subrayar, etc. Un ejemplo de recirculación que es muy típico sería, por ejemplo, la memorización de la tabla de multiplicar, de las vocales, por ejemplo, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Entonces, por esta estrategia que se llama recirculación o la constante repetición, entonces es una estrategia muy simplista, ¿verdad? Muy superficial, que se fundamenta en el aprendizaje memorístico asociativo. O sea, no es una estrategia de mucho procesamiento, es muy simple, ¿verdad? Ahora, tenemos la estrategia de elaboración, tiene como finalidad el procesamiento simple y el procesamiento complejo de la información. O sea, por un lado, la parte simple y por el otro la parte más compleja, más difícil, ¿verdad? Supone básicamente integrar y relacionar la nueva información que se va a aprender con los conocimientos previos. Este
procesamiento incluye el uso de mnemotecnias, identificación de palabras clave, rimas, imágenes mentales y parafraseo, las que seguirían siendo eficaz sobre todo para el aprendizaje memorístico y el procesamiento complejo. Bien, tenemos también la estrategia de organización. Tiene como primera finalidad la clasificación de la información, la que utiliza como habilidad el uso de categorías. La segunda finalidad es la jerarquización y organización de la información. Esta utiliza habilidades y técnicas como las redes semánticas, mapas conceptuales y el uso de estructuras textuales. Permite una reorganización constructiva de la información por aprender. A través de esta técnica se logra una representación correcta de la información, aprovechando al máximo las relaciones entre las partes, así como las formas de organización esquemática internalizada por el estudiante. O sea, esto de las estrategias, ustedes se puede comparar con el uso, por ejemplo, de jerarquizar, organizar la información, el uso de mapas conceptuales, infografías. Eso es una estrategia de información. Bien, entonces todas estas estrategias tratan un proceso de interiorización muy similar al concepto vygotsquiano de zona del desarrollo próximo, basado en la ley de la doble formación. Según esta idea, para que los estudiantes adquieran las estrategias, es preciso que las apliquen primero bajo un control externo para más adelante ser capaces de interiorizar ese control. Y después ustedes ya pueden apreciar que hay actividades nada más, ¿verdad? Dentro de lo que es la parte general. Por último, tenemos el rol docente frente a las estrategias didácticas. El rol docente frente a las estrategias didácticas es la de siempre. El rol del docente siempre se circunscribe al hecho de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es nuestra tarea principal, ¿verdad? Después, seleccionar y preparar los contenidos de aprendizaje y ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles. Eso es también una tarea de una función o un rol del docente. Como así también diseñar estrategias pertinentes, manejar las nuevas tecnologías, son entonces roles. Comunicarse efectivamente con los estudiantes, comunicarse efectivamente con los estudiantes, mejor dicho. Evaluar es también un rol del docente. Entonces, son en total 7 funciones o 7 roles que debe cumplir el docente básicamente. La de planificar, básicamente seleccionar los contenidos de aprendizaje, ofrecer información y explicación por sobre todo, ¿verdad? Diseñar estrategias didácticas pertinentes, manejar las nuevas tecnologías, comunicarse efectivamente y evaluar. Entonces, funciones o roles del docente teniendo en cuenta las estrategias didácticas. Bueno, con esto entonces damos por finalizado este tutorial que corresponde al módulo 1 de técnicas y estrategias de aprendizaje. Entonces, que les sirva este documento para como una guía, una orientación a la hora de estudiar y organizar los aprendizajes dentro de la dimensión curricular. Muchísimas gracias.